Buenos días. Gracias por la invitación. Estábamos aquí. A ver, yo llevo muchos años escribiendo, tengo la mala costumbre de publicar una columna mensual, que me cuesta mucho trabajo, y hace 11 años publiqué esta columna. No tengo ninguna animadversión hacia el mundo de los ingenieros, de hecho los quiero mucho, pero vivimos en un mundo que está gobernado por ingenieros hombres. No es ni buena ni mala noticia, pero es una realidad. Y el sector y el tema masculino no solamente es en el mundo de los ingenieros, ¿verdad? Y si no me creéis, fijaros lo que dice Harari sobre este tema. At present, engineers, especially software engineers, are making more and more of the most important decisions in the world. La mayor parte de las decisiones las toman ingenieros. Los ingenieros creen en las cosas tangibles. ¿Os acordáis de la tabla química de los elementos? Imposible de olvidar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? A los ingenieros les hemos atribuido capacidades sobrehumanas. Dale un problema a un ingeniero y te lo va a resolver, seguro, ¿sí? Y los ingenieros, de hecho, también se lo han creído, creen que son infalibles. No todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo es ingeniero y no todo el mundo cree que necesitamos más ingenieros. Pero esto es una realidad. Cuando uno mira la composición de las empresas, los equipos directivos son sobre todo ingenieros hombres, ¿sí? Y en ese modelo mental diseñamos organizaciones, y esto lo vamos a ver luego, que no están pensadas para colaborar, están pensadas para otra cosa, pero en los procesos no aparece la colaboración. Y claro, cuando hablo un día con Elena y me habla de lo que estáis haciendo, y yo veo que esto es una fundación predominantemente de ingenieros, pero que habla de conocimiento compartido, digo, aquí hay una cosa rara, esto no me cuadra. Estos bichos son un poco raros, y cuando veo la composición y veo que habéis sido creados por el Colegio de Ingenieros, que creéis en compartir el conocimiento, pero que el equipo directivo, aunque son ingenieros, son mujeres, digo, aquí pasa algo raro. Esto lo tengo que conocer en persona porque no me lo creo, ¿verdad? ¿Cuál es la hipótesis que quiero contrastar con vosotros? Son dos. Lo primero es que lo que sabemos ya no nos alcanza, lo han dicho antes, y tenemos que seguir aprendiendo. Y lo segundo es que ese aprendizaje no puede seguir siendo individual, tiene que ser colaborativo, compartido, ¿ok? Este es el menú que he preparado. Si alguien quiere la presentación, por cierto, os la regalo. ¿Y por qué voy a empezar con que todo es conocimiento? Yo soy parcial y subjetivo. Todo lo que no es resultado de la naturaleza es resultado de lo que hacemos los individuos. Y surge de nuestro cerebro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo os digo, oye, os regalo este helicóptero con la condición de que os lo podáis llevar pilotándolo. Os paso la llave y os vais a quedar mirando diciendo, joder, qué regalo me estoy perdiendo. No porque no se pueda, porque no tengo el conocimiento, ¿verdad? ¿Y tiene valor el conocimiento? Yo creo que está claro que sí. Fijaros, esto es de una empresa con la que yo trabajo, una pequeña empresa, y esos son máquinas y operadores de las máquinas. Y con la misma máquina uno obtiene producciones distintas, es decir, con los mismos elementos el rendimiento es distinto. ¿Dónde está la diferencia? En el conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el conocimiento? ¿Cómo le ponemos precio? Fijaros, un lingote de hierro puede valer 100 euros. Ahora, si yo soy capaz de fabricar herraduras, el valor aumenta. Y si yo soy capaz de fabricar agujas de coser, se dispara a 70.000 euros, el mismo lingote. Y si yo hago muelles para un reloj, se dispara mucho más. ¿Y cuál es la única explicación de esos aumentos de valor al mismo elemento físico? El conocimiento. Cuando yo lo voy incorporando capas de conocimiento más sofisticado, el resultado final se dispara, ¿sí? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? No es de lo que sabes, eso era el colegio y la universidad. El conocimiento es acción. Antes lo habéis dicho, son resultados, es poder hacer cosas, ¿verdad? Por tanto, el conocimiento no es una cosa que tenemos, es una cosa que hacemos. No me digas cómo se hace la tortilla de patatas, ya sé dónde está, en Internet o en ChatGPT. Hazla, ¿verdad? Y todo lo que hacemos los seres humanos no es suerte, no es magia. Lo que estaba haciendo antes el mago no es magia, es conocimiento. Y, por tanto, todo lo que podemos hacer es gracias al conocimiento, y todo lo que no podemos hacer es porque no tenemos el conocimiento suficiente todavía. Todos llegamos así al mundo, en pelotas, y tuvimos que aprenderlo todo, ¿sí? Ahora, yo creo que el conocimiento es la moneda actual, ¿sí? Y no lo creo yo, esto no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. La razón por la que tú trabajas en una organización es porque tienes conocimiento valioso, ¿sí? Y fijaros lo que dice en este caso el director de proyectos estratégicos del Gobierno vasco: el conocimiento o lo desarrollas o lo vas a tener que comprar. Elige. Y cuando lo compras al precio que te dan y en las condiciones que vas a tener que asumir. Por tanto, yo creo que no hay activo más importante para un individuo, para una organización, para una región, que el conocimiento, ¿okay? Voy a hacer una pequeña zambullida en la inteligencia,
Cuando yo pregunto cuál es el cumplido que más te gusta recibir, qué es lo que más te gusta que digan de ti, todo el mundo me responde lo mismo. La inteligencia. La inteligencia, dice Iñaki Gabilondo, ¿no? Las personas dicen que digan de mí que soy una persona inteligente, ¿sí? Y de hecho, el elemento más importante en la vida es la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es el mecanismo que desarrolla tu cerebro para que sobrevivas. Por eso, si no estás vivo, no hay vida, ¿verdad? Y yo estoy obsesionado con el tema de la inteligencia desde hace mucho tiempo. Fijaros, desde el año 2007, yo me estoy preguntando qué significa ser inteligente como individuo o como organizaciones. Y de hecho, una charla que me tocó dar hace ya unos años, a mí me sorprendía por qué los individuos son más inteligentes que las empresas para las que trabajan. Y el clímax para mí fue el año pasado, con un cliente con el que trabajo, cuando de repente, en una sesión de trabajo con ellos, descubro que hay una empresa que declara que en los próximos 5 años quiere ser una empresa inteligente. Una empresa como Pepsi, en este caso no es cualquiera, ¿verdad? Entonces yo digo, estoy en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque a más inteligencia, más necesidad de conocimiento y, por tanto, más necesidad de aprender. ¿Qué significa la inteligencia? No os voy a aburrir porque en su momento hice una investigación un poquito más profunda, pero al final una persona inteligente, y lo han dicho en el coloquio anterior, es una persona que sabe elegir bien, ¿sí? No sé si os acordáis, o habéis visto esta película, no sé si os acordáis de Sully, piloto que aterriza en avión en el río Hudson, Nueva York, película de Clint Eastwood con Tom Hanks. Coloquialmente, elegir bien significa tomar buenas decisiones, ¿sí? Ahora, el cerebro, que es donde radica nuestra inteligencia, lo que intenta siempre es predecir el futuro para que sobrevivamos. Entonces, tomar buenas decisiones es ser capaz de predecir el futuro, anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Y para eso yo necesito conocimiento. La única manera en la que yo puedo predecir el futuro de manera recurrente, sostenible, es con conocimiento. Las demás veces lo hago por casualidad, ¿sí? Entonces yo tengo que tener conocimiento. Y claro, el conocimiento no existe si no ha habido un proceso de aprendizaje previo. Un piloto se pasa un montón de horas en un simulador de vuelo, de hecho se tiene que certificar cada año, y luego, sobre todo, pilotando un avión. Los pasajeros que iban ese día en ese avión con Sully tenían el mejor piloto posible. Miles de horas de vuelo, venía del mundo de las Fuerzas Armadas, era experto internacional, o sea, tenías al mejor piloto posible. Y fijaros, yo creo que no hay nada que impacte más en el desempeño y los resultados de los individuos, de las organizaciones, de los equipos, que el conocimiento. ¿Os acordáis del cubo Rubik? El juguete más vendido de la historia. ¿Alguien sabe resolver el cubo? ¿Nadie sabe? ¿Alguien sabía resolver el cubo? Sí, ¿no? Este es el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. 4,2 segundos. He visto que casi no se le veían los dedos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ese joven y cualquiera de nosotros? No tiene más manos, no tiene más ojos, el cubo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un conocimiento que los demás no tenemos. ¿Por qué? Porque ha practicado, y cuando tú practicas y aprendes algo, generalmente mejora tu desempeño. Ahora, fijaros, es muy común confundir información con conocimiento. ¿La información es valiosa? Es valiosa. ¿Tenemos más de la que podemos digerir? Generalmente sí, pero fijaros, yo puedo tener información en esos dos carteles, pero si yo no sé castellano, no me sirven de mucho. Si yo no sé leer, no me sirven de mucho. Si yo no sé que H2O es la molécula del agua, no me sirven de mucho. Entonces, ojo, es distinto el conocimiento de la información. El conocimiento es la capacidad de actuar sobre la información. Por eso el conocimiento, decimos, es acción. Tenemos mucha información, no es lo mismo que el conocimiento. El mundo educativo trata de confundirte, te dice, mira, apréndete esto de memoria, repite lo que ya sabes cómo hacer las cosas. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, como yo sé que os gustan las fórmulas, ¿el conocimiento qué es? El conocimiento es tiempo multiplicado por aprendizaje. Tú obtienes conocimiento cuando dedicas un montón de tiempo a aprender y según las horas de entrenamiento que dediques a hacer el cubo obtendrás más o menos unos resultados, ¿sí? No es magia. Y por eso es tan importante aprender, porque el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje, ¿eh? Y para mí hay una segunda definición de inteligencia. No solamente es la capacidad de tomar buenas decisiones, es la capacidad de aprender. Las personas que aprenden rápido, en este mundo que va tan rápido, tienen una ventaja. Y por eso las empresas cada vez apuestan más, no por la gente en función del currículum que tiene, sino en función de la capacidad de seguir aprendiendo cosas distintas, ¿eh? Y tenemos algunas personas, no sé si tan ejemplares hoy en día,
que justamente destacan por la capacidad de aprender. ¿Y qué es una organización inteligente? Lo mismo, una organización que es capaz de aprender rápido, que es capaz de adaptarse rápido, que es capaz de actualizarse rápido, y por eso cada vez las empresas le prestan más atención al aprendizaje, a lo que viene, que a lo que nos ha hecho exitosas hasta ahora, ¿sí? Y ojo, esto no tiene nada que ver con el tamaño, no tiene tanto que ver con los recursos. Para aprender uno no puede decir que no tiene recursos, ¿verdad? Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé, Oh, cariño mío. imaginé que alguien me daba un bofetón. Oh, no. Bueno, pues cuando llegó la pandemia no nos lo imaginamos, el bofetón vino, como ha pasado ahí, ¿verdad? ¿Y en qué términos llegó? Fijaros, lo que ocurrió con la pandemia es que el mensaje fue, ¿sabéis? Que tenéis que aprender, que no hay otra, no te estoy preguntando qué te parece, no te estoy dando margen. A partir de mañana vas a tener que aprender. Y aquí no hay cursos que valgan. ¿Qué significa? Que hay que aprender a trabajar de manera distinta. ¿Y qué es trabajar? Es coordinar, es vender, es gestionar, es liderar, lo que tú quieras. ¿Y cuándo termina esto? No tenemos idea, antes lo habéis dicho. Y cuando creíamos que había terminado, llega otra cosa y de repente, hace 2 semanas, pues... Y esto no termina nunca, finalmente, ¿verdad? Entonces, fijaros, para mí el coeficiente de inteligencia en una organización se resume en 2 cosas muy sencillas. Por un lado, ¿qué hace con el conocimiento que tiene? Y para eso tiene que ser consciente del conocimiento que tiene. Cuando Elena me compartió su presentación vi que una de las cosas que queréis hacer son mapas de conocimiento. No sabemos cuál es el conocimiento que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de crear conocimiento nuevo, es decir, seguir aprendiendo. ¿Para qué? Porque te vas a tener que adaptar. Como lo han dicho antes en la mesa, hay cosas que yo no puedo evitar, pero lo que sí puedo hacer es prepararme para cuando ocurra. ¿Okay? Os quiero compartir, hay muchos elementos de un escenario distinto, y yo quiero compartiros un par de ellos que a mí me llaman mucho la atención. El primero es que el mundo se desmaterializa. El mundo, no solamente el trabajo, la vida en general, ¿no? Estamos hace tiempo en una era de intangibles, ¿sí? Y dentro de los intangibles, para mí el intangible por excelencia es el conocimiento. Fijaros, este es uno de los mantras de las personas que dirigimos organizaciones. Drucker, lo que no se puede medir no existe, ¿verdad? Y claro, en la economía industrial, que es donde se diseñan las organizaciones que tenemos, el mundo era básicamente activos físicos. Y los activos físicos obedecen a mis órdenes. O sea, se pueden pesar, medir, transportar, almacenar, robar, pero son gestionables, ¿verdad? Y ahí acuñamos el concepto de propiedad. Tener muchos activos físicos te da riqueza, poder, y compartir un activo físico es un acto de generosidad suprema. O sea, a mí me gusta el bocata de jamón y viene alguien y me dice, oye, ¿me das medio bocata? Hostia, no. Te tengo que querer mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes un activo físico lo pierdes su propiedad. ¿Qué pasa con los intangibles? Pasa lo contrario. Cuando tú me dices qué hora es y yo te comparto la hora, ahora los dos tenemos la hora. O me dices, me das fuego y te doy fuego, resulta que ahora pasa lo contrario que antes. Entonces, fijaros el impacto que esto tiene. Si nos movemos en el paradigma de creer que el conocimiento es un activo físico, estamos en el mundo de competir. Y cuando yo compito no estoy muy interesado en colaborar contigo. Si consideramos el conocimiento como un intangible, entonces se nos abre la posibilidad de colaborar. Por eso decía mi tocayo Javier antes que esto que ocurre no es tan frecuente. Cuando Elena me llamó me dijo, bueno, y me contó, yo le dije, ¿para qué queréis que vaya si ya lo estáis haciendo? Si ya estáis compartiendo conocimiento. Y fijaros lo que ha pasado en la tendencia. Desde mediados de los años 80, las empresas ya no se valoran por sus activos físicos. ¿Sí? Yo hice hace unos años un ejercicio y tomé varias empresas de la nueva economía y más tradicionales. Y la mayor parte del porcentaje del valor de la empresa tiene que ver con sus intangibles. Este es el ranking de los países más desarrollados del mundo. No son desarrollados por ser productores de materias primas, sino ¿por qué? Por ser productores de conocimiento. Venezuela, nadie tiene más petróleo que Venezuela y el país está en la ruina, ¿verdad? Este es el ranking de los países más innovadores. Más o menos lo mismo que los más desarrollados. Innovar es producir conocimiento. Y este es el ranking que más me gusta, el de los países que menos horas se trabaja. Y tú dices, joder, estos tíos ¿cómo lo hacen? Hacen trampa. ¿Cómo es posible? Y son los mismos que los más innovadores y que los más desarrollados, ¿eh? No se trata de meterle más esfuerzo, de meterle más rabia, más furia, se trata de meterle más inteligencia.
La tecnología es necesaria, lo han dicho antes, pero si yo no pongo la tecnología en manos de las personas que le pueden sacar partido, no me sirve nada la inversión, ¿sí? Sabéis que las principales empresas del mundo del año 2000 no se parecen en nada a las empresas que hoy en día están liderando los rankings, que esas empresas además no tienen activos físicos prácticamente. No sé si sabíais que Zoom, la plataforma que todos usamos durante la pandemia, vale más que las 7 principales aerolíneas juntas. ¿Y Zoom qué es? Un espacio virtual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las neuronas son más importantes que los átomos, ¿sí? Toda organización ya es por definición de conocimiento. Sí, yo, por ejemplo, hace poco trabajando con Pepsi les preguntaba ¿en qué negocio estáis? Y ellos te responden, estamos en un negocio de producir alimentos y bebidas. Yo les decía, yo no conozco también vuestro negocio, pero yo creo que estáis en un negocio de conocimiento que produce como resultado alimentos y bebidas. Y para eso lo que tiene que administrar es una cadena de conocimiento muy sofisticado, desde comprar las materias primas, producir, vender, marketing, atención al cliente, pero ninguno de vosotros metéis las manos para producir. Todo lo que hacéis es trabajar con conocimiento. Imaginaros que el lunes intercambiamos a las personas de estas empresas. Ninguna de esas empresas funciona. Y no las hemos dejado sin gente, pero hemos cambiado el conocimiento del lugar y ya nada funciona, ¿no? Entonces, yo sé que lo políticamente correcto es decir, las personas son lo más importante, es mentira. Es el conocimiento que tienen esas personas lo que es verdaderamente importante. Y todos trabajamos con conocimiento. La materia prima con la que trabajamos es conocimiento y después producimos productos o servicios gracias al conocimiento que aporta cada persona que acude a la organización. ¿Y cuál es el segundo elemento? Se ha hablado antes, el cambio no es nuevo, si no estaríamos todos en las cavernas todavía. Lo que pasa es que se va acelerando. Nadie podía imaginar hace un par de años que el capitán del Madrid y el Barcelona no iban a estar ni en el Madrid ni en el Barcelona ni en la Liga Española, iban a estar en la Liga Francesa y jugando juntos. Nadie se imaginaba una guerra en Ucrania, nadie se imaginaba un mundial en diciembre, o sea, pasan cosas que nadie se puede imaginar. ¿Qué significa eso? Que lo que cambia del cambio es que tú antes podías anticipar dónde ibas a ir. Hoy en día ya no caes en otra pecera de agua dulce, caes en el mar. ¿Y en el mar qué hay? No lo sabes, ¿eh? ¿Por qué es importante? A ver, se me quedó ahí. ¿Qué es lo diferente? Que el cambio se acelera. ¿Y por qué esto es importante en términos de lo que estamos hablando? Porque el conocimiento caduca cada vez más rápido, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Que lo que sabes hoy no sabes si va a seguir siendo útil mañana. Y esto hemos visto millones de casos. Y Blockbuster se lo comió Netflix, y a Netflix se lo van a comer si se duerme. Esto está en la Biblia. Ojo, esto no es nada que hayamos descubierto hace poco. Y la mitad de esas empresas que estaban en esos rankings del Fortune 500 ya no están. No es que ya no estén en la lista, ya no están en ninguna lista, están en el cementerio. Entonces, la alternativa que nos queda es, ¿aprendes o no aprendes? Esto siempre es una decisión. Tú puedes decidir seguir haciendo las cosas como siempre, porque yo estoy acostumbrado a cortar árboles con hacha. Es tu decisión, pero tienes que ser consciente de las consecuencias. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things. La habilidad más importante del siglo XXI es cómo aprender continuamente. Y si lo dice Harari, lo dice McKinsey, hay que tomárselo en serio, ¿no? Yo creo que si el conocimiento caduca, aprender es más importante que saber, ¿sí? Entonces, tu vida depende sobre todo de tu capacidad de seguir aprendiendo. Y esto es como pasa con el cubo de Rubik. Te guste o no te guste, mañana el cubo te lo van a cambiar. Y no sabes cómo va a ser. Y te lo van a cambiar en forma de una tecnología, de una pandemia. Y si te quedas con el cubo de siempre, te vas a quedar atrás, ¿eh? Entonces, de nuevo, el desafío es o aprendes o te conviertes en un commodity. Los commodities antes los mandábamos a hacer a China, mañana es una inteligencia artificial que te sustituye, ¿no? Entonces, en este mundo, fijaros, estamos diseñados para no cambiar nuestras organizaciones y para gestionar activos físicos, y se nos viene un mundo donde estamos cambiando rápidamente y los activos que hay que gestionar son los activos intangibles. Voy a pasar un momentito por un tema que suena contradictorio, que es aprender del futuro. Fijaros, lo que sabemos es valioso, pero pronto, tarde o temprano, lo vamos a automatizar. ¿Dónde está el desafío? En aprender las cosas que no sabemos, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que no podemos confiar en que a la vuelta de la siguiente curva el camino sigue tal y como siempre lo he conocido, ¿sí? Antes íbamos un poquito más despacio por un terreno que conocíamos más o menos. Ahora cada vez vamos más rápido por un sitio que ni siquiera conocemos, no tenemos muchas referencias. Entonces, cuanto más rápido vas a llegar al destino. Por tanto, con más antelación tienes que mirar, porque si no, cuando llegas ya te lo encuentras encima, ¿verdad?
Y yo creo que hay que dejar el concepto de mapa, que es una representación de la realidad estática. ¿Por qué? Porque los mapas ya no representan nunca la realidad. Y hay que desarrollar el concepto de brújula. ¿Y qué es una brújula al final? Es desarrollar la propia capacidad internamente. Os pongo un ejemplo. Imagínate que eres un esquiador que va a bajar por una ladera donde no se ve nada. Lo único que puedes confiar no es en ningún mapa, es en tus piernas. Y lo que tienes que trabajar y desarrollar son tus piernas, son tus propias capacidades. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento puedas reaccionar, porque lo que está fuera yo no lo puedo controlar. Por eso me parece que es tan importante rediseñar el aprendizaje. Ya no hace falta tantos esfuerzos en enseñar lo que sabemos, sino sobre todo en ser capaces de desarrollar respuestas a cosas que no sabemos. Y para eso hacen falta otras capacidades. Por ejemplo, hay que trabajar la imaginación, porque como no sabemos qué puede pasar, hay que preverlo. Y esto obliga a enseñar capacidades que siempre hemos dejado de lado. Y todas esas capacidades, algunas han aparecido en las conversaciones de antes, todas esas tienen una ventaja. Las traemos de serie todos los seres humanos. Eso no quiere decir que luego se expresen, porque hay que desarrollarlas, pero todo eso viene de serie. ¿Okay? El segundo punto tiene que ver con el foco, yo diría, de esta reunión que estáis haciendo. Os comparto mi definición de aprender. Aprender es almacenar o acumular experiencia reutilizable en el futuro. Y la clave aquí de nuevo es la experiencia. Lo que vosotros hacéis es compartir experiencias. ¿Y por qué digo que es un proceso personal? Porque nadie puede aprender por ti. No es individual, por eso estáis aquí, pero es personal. Nadie come por ti, nadie duerme por ti, nadie puede aprender por ti. ¿Dónde almacenamos las personas las experiencias? Bueno, todos tenemos un órgano especialmente diseñado para eso, para guardar lo que aprendes en tu memoria, ¿verdad? Ahora, aprender no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la posibilidad de conectar, ¿sí? Las personas aprendemos cuando, bueno, cuando se producen conexiones, sinapsis, entre nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, ¿el conocimiento dónde está? En las sinapsis que se van generando en nuestra cabeza cada vez que tenemos una experiencia. Y esto es como, si usáramos la metáfora del ego, esto es como si tú naces con un montón de fichas en tu cabeza y toda tu vida consiste en que esas fichas se vayan juntando. Y si no se juntan, tus neuronas sueltas no producen mucha inteligencia. Cuando uno mira las organizaciones dice, bueno, ¿cómo es posible este tipo de artículos en Harvard? ¿Por qué las organizaciones no aprenden si están llenas de gente inteligente? Bueno, porque las organizaciones no tienen un músculo como tenemos, un órgano como tenemos los seres humanos, ¿no? Nadie diseñó las organizaciones. Oye, yo llevo años buscando dónde está el cerebro en una empresa y no lo encuentro, ¿verdad? Recordad lo que yo os decía, en los procesos nadie contempló el aprendizaje y la colaboración. ¿Para qué diseñamos las empresas? Bueno, para ser eficientes, para ser rentables, eso es lo que les pedimos. Entonces, cuando uno va a una empresa y pide un mapa de procesos para ver qué se hace ahí, cómo se hace, la conclusión casi siempre es la misma. Según vosotros, no hace falta aprender, porque el proceso no contempla aprender, contempla hagámoslo de nuevo, ¿eh? Y eso produce un desequilibrio. A mí me gusta representarlo de esta forma tan abrupta. Las empresas tienen un músculo de operar descomunal. Tienen gente, tienen recursos, tienen herramientas, pero el músculo de aprender de lo que hacen es raquítico. Y eso en un mundo que iba lento te lo podías permitir. Hoy tienes que compensar. Nunca vas a dejar de producir. Lo decía Javier, seamos prácticos, tenemos que entregar resultados, pero dediquemos tiempo a aprender de lo que hacemos porque mañana es posible que sea distinto. Entonces, si no existe el órgano, hay que crear la función porque no nos podemos permitir organizaciones que no sean inteligentes. Cuando se les pregunta a los directivos qué cosas les preocupan, el trabajo en silos es una de las grandes preocupaciones, la dificultad de compartir, ¿no? De hecho, ¿por qué el todo es menos que la suma de las partes? Yo no sé si sabéis, os pongo un ejemplo de la biología, lo que pasa en el mundo de los árboles. Los árboles, aunque uno los ve en las superficies separados, por debajo tienen todo un ecosistema de intercambio. Cuando uno está con problemas, los demás le comparten nutrientes. Cuando uno está enfermo, los demás le ayudan. Y fijaros que en la biología, la unidad fundamental no es el individuo, es la relación, es la interacción. No hay ninguna especie que sobreviva si no hay interacción. Entonces, el problema no es individuos egoístas que no colaboran, el problema es que diseñamos procesos de trabajo individualizados, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo, que es entrenador de básquet de lo mejorcito, y me contaba, cuando estaba en Estudiantes, yo le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis al trabajo individual y cuánto al trabajo colectivo? Y él me decía, bueno, la mayor parte del trabajo es colectivo, el que juega el domingo en la Liga o el miércoles en Europa es el equipo.
Bueno, ¿y cuándo entrena el equipo en tu organización? Fijaros, yo creo que el desafío no es tener mejores individuos. Ojalá los tengamos, pero tenemos los mejores de la historia. El desafío es mejor inteligencia colectiva. No muchos yos. Lo jodido es crear el nosotros, ¿no? Fijaros lo que yo os decía antes. ¿Cuándo aprende una persona? Cuando conecta neuronas. ¿Cuándo aprende una organización? Cuando conecta personas. Y si no las conecta, la organización no aprende, ¿eh? Fijaros, ¿dónde está entonces el aprendizaje? En las conexiones, relaciones, interacciones que las personas establecen. Y si no se establecen, insisto, la organización no aprende, aprende el individuo, ¿sí? Os voy a poner un ejemplo. Hay softwares, se llaman análisis de redes sociales, que te permite mapear en una empresa la red de interacción. Tú puedes preguntar, ¿con quién hablas? Y tú lo puedes representar y puedes ver quiénes son los nodos que concentran más flujo, quiénes están fuera. Si tú cambias la pregunta y preguntas, oye, ¿quién te ayuda? Es decir, ¿quién te provee conocimiento cuando tienes un problema? La red es muy distinta. Y fijaros, cuando la densidad de esa red es débil, la capacidad de esa organización de aprender es débil también. No importa que tengas a los mejores jugadores, si no se pasan la pelota, no ganas. ¿Sí? Por cierto, enhorabuena porque estáis en semifinales de la Copa. Entonces, ya sabemos que no hay nadie que trabaje solo. Por mucho que haya algunos que representan el éxito, nadie trabaja solo y nadie puede hacer las cosas solo. Todos trabajamos con otros, dentro y fuera también, ¿verdad? Esto no es nuevo. La clave, entonces, está en la red, no en el individuo, ¿sí? Dos conductas que para mí me parece que son críticas para fomentar la colaboración. La primera se llama curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? Es el interés, la ilusión por querer saber, hacerse preguntas. Y de hecho, hay empresas que están promoviendo, están reconociendo justamente la curiosidad. ¿Y cuál es la segunda, la complementaria? La generosidad. ¿Qué es la generosidad? Es el interés por compartir lo que sé. Y cuando se junta el que quiere saber con el que sabe, que es lo que vosotros tratáis de hacer en la Fundación, se produce la colaboración, ¿no? Volvo inventó el cinturón de seguridad, pero dijo, esto es tan importante que no me lo puedo guardar para mí, lo voy a compartir. ¿Sí? Entonces, fijaros, el conocimiento individual se convierte en un activo de la organización, se convierte en patrimonio de la organización cuando se distribuye, cuando circula. ¿Y para eso qué hace falta? Hay que generar rutinas, hábitos por diseño para que el conocimiento circule. No cuando nos sobra tiempo, no cuando me caes bien, no, es que aquí colaboramos dentro del equipo y entre todos los equipos. No me sirve que los defensas se conozcan y se lleven muy bien. Juegan con los medios, juegan con los delanteros, todos lo tienen que hacer. Y si os fijáis, la inteligencia de una organización entonces depende de la fortaleza o debilidad de sus conexiones. Y el elemento que más contribuye a esa fortaleza o debilidad es justamente el conocimiento. Entonces, recordar, el conocimiento siempre es un acto colectivo, donde cada persona aporta su pequeña pieza. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Yo no soy mago, pero también tengo capacidad de leer algunas mentes. Ok, vamos a ir hacia la parte final. Voy a hacer también un repaso muy sencillo sobre el tema de aprender y tecnología. Sin tecnología es muy complicado colaborar. Esta pandemia no sé cómo lo hubiéramos superado si no hubiéramos tenido tecnología, ¿verdad? ¿Qué es la tecnología? Bueno, ¿os acordáis de Indiana Jones? Bueno, la tecnología es conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que te da una ventaja competitiva sobre tu competidor, está liquidado. Y si tú tienes una pistola es conocimiento más sofisticado que para hacer un alfanje en este caso. Entonces, estamos hace mucho tiempo inundados por el tema de datos, datos, datos. Para mí lo importante, bienvenidos los datos, lo que hace la diferencia siempre es nuestra inteligencia para poder tomar buenas decisiones respecto a esos datos. Os pongo un ejemplo. El mundo del deporte hace tiempo que está obsesionado en recoger datos. ¿Habéis visto los jugadores con esas camisetas que llevan por debajo? Entonces, tú puedes capturar todos los datos que tú quieras, con todos los sensores que tú quieras, pero si no eres capaz de interrogar esos datos con las preguntas adecuadas, no los vas a aprovechar. Entonces, está muy bien que los datos me digan, oye, este tipo dio el 85% de los pases bien. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Fueron hacia adelante? ¿En qué parte se dieron? ¿Liberan espacio? ¿Habilitan a su compañero? Y para que tú puedas hacer esto, lo que necesitas es conocer el proceso. Es decir, es el conocimiento del proceso el que luego te permite
sacar partido o no de los datos. Están muy bien los datos, pero son condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que las máquinas hagan algo que tú no puedes hacer no significa que sean inteligentes. Son valiosas, pero no son inteligentes. No te pueden sustituir todavía. De hecho, la tecnología que tenemos todavía es muy poco inteligente, ¿no? Yo creo que no tenemos inteligencia artificial, lo que tenemos es una capacidad gigante de computar, de procesar, que está muy bien, inteligencia bruta, que no sabe lo que hace ni sabe por qué lo hace, pero hace cosas muy valiosas. Entonces, ojo, la inteligencia artificial se nutre de nosotros y hace lo que nosotros le pedimos. No nos equivoquemos en eso, o por lo menos tenemos la posibilidad de diseñarlo. Entonces, lo ideal, evidentemente, es cómo le sacamos partido al binomio. La tecnología, por su lado, tiene límites, nosotros, por nuestro lado, tenemos límites, veamos la manera de aprovecharlo, pero está al servicio de. ¿Okay? Por eso, que haga el trabajo sucio y que nos deje a nosotros tomar las decisiones y, sobre todo, hacer las preguntas adecuadas. Vamos con las conclusiones. Os quiero compartir 3 hábitos muy simples, muy baratos, de cómo asegurarnos de que el conocimiento se comparte. El primero es el hábito de la reflexión. Y reflexionar es detenerse a mirar algo que hemos hecho, ¿sí? Y fijaros que esto obliga a pensar, y como decía Henry Ford, pensar es el trabajo más duro que hay. Por eso siempre estamos tan ocupados, porque pararse a pensar consume mucha energía, ¿no? Y como dicen algunos especialistas, fijaros, tenemos pocos espacios para pensar. Este filósofo francés dice, oye, para pensar hay que diseñar espacios con tiempo para pensar, ¿sí? Por eso una empresa tiene que considerar, si quiere aprender del futuro, que aprender es tiempo bien invertido. O sea, aprender también es productivo, aunque no le podamos ver el resultado a corto plazo, ¿sí? El segundo hábito es sistematizar. No podemos dejar las cosas que ocurren simplemente en la cabeza. La gente tiene mala memoria, se va de su empresa, se lleva lo que sabe. Dejemos algún registro para que tengamos historia y memoria trazable. Y el tercero es compartir. No me sirve que yo aprenda y lo guarde si esto no circula, ¿sí? A mí me invitaron hace ya más de 10 años a Colombia a una reunión donde estaban todas las petroleras del mundo. Yo no sé nada de casi nada, pero tengo la suerte de estar siempre con gente que sabe un montón de cosas. Y antes que yo habló este caballero, Felipe Bayón, de British Petroleum. No sé si os acordáis del principal desastre ecológico que ha habido en la historia. Es una plataforma que explotó en el Golfo de México. Deepwater se llamaba. Bueno, fijaros lo que puso Felipe en su primera diapositiva. Estamos comprometidos a compartir nuestros aprendizajes globalmente. Y a mí me sorprendió porque estaban todas las empresas de petróleo, que yo pensé que era un mundo donde se compite, y sin embargo, lo que estaban todos de acuerdo es hay aspectos en los que no podemos competir y tenemos que compartir. Y de hecho, hicieron un análisis pormenorizado de los 8 errores que ocurrieron ese día en esa plataforma que provocaron el desastre, ¿no? Y os pongo otro ejemplo. Este es un experimento que se hizo donde el Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos. Y les pidieron a 20 aficionados que hicieran el pronóstico de los 4 primeros caballos clasificados. Y cada uno hizo su pronóstico. Y luego los juntaron y les dijeron, oye, hacer un pronóstico entre todos. Bueno, se corrió el Derby, nadie acertó, los expertos en hípica tampoco. Hubo un solo ganador que se llevó toda la pasta. Que ya os imagináis quién fue. El resultado, el pronóstico que hizo el grupo. Entonces, la pregunta es, fijaros, el cerebro, yo les decía, es una red de neuronas que se caracteriza por una cosa, están conectadas. Si no están conectadas, ya no eres tú. Las organizaciones en general son una red de individuos que se caracterizan por lo contrario, suelen estar desconectados. Entonces, si sabemos el valor que tiene el conocimiento compartido, ¿cómo nos aseguramos de crear un cerebro que se alimente de cerebros para que las decisiones que tomemos siempre sean aprovechando el conocimiento que tenemos todos, en lugar de que cada uno pueda lidiar con el conocimiento que tiene, ¿no? Bueno, sabemos que la evolución del ser humano se explica gracias a nuestra capacidad de colaborar. Ninguna especie es capaz de colaborar como nosotros. Lo hemos visto con la pandemia. Tú sabes que solo con tu conocimiento vas a llegar hasta un lugar muy limitado. ¿Os imagináis que durante la pandemia cada país hubiera tenido que desarrollar su vacuna? Un porcentaje enorme del planeta estaría todavía encerrado, ¿eh? Entonces, no olvidemos nunca, el conocimiento no es posible o es muchísimo más lento sin la colaboración. Y, por tanto, no hay ninguna organización que resista que sus colaboradores dentro y fuera no compartan. Y por eso, esto no es negociable. O sea, aquí creemos en colaborar. Tú no sabes, te enseñamos. Tú no puedes, te ponemos los medios. Tú no quieres, esta no es tu organización. Porque aquí creemos en compartir. No sé si sabéis que no es posible
construir un avión, un Boeing en este caso, si no colaboran diferentes empresas de diferentes países. No hay nadie que tiene todo el conocimiento para fabricar un avión, ¿sí? Entonces, ojo, para los egoístas este mundo es muy complicado, porque por mucho que tú avances, si no compartes, nadie comparte contigo y te quedas atrás, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que uno suele escuchar. No tengo tiempo para. Perdona, una persona de 80 años tiene 700.000 horas en su vida. O sea, no me jodas, hay un montón de tiempo para hacer montones de cosas, entre ellas aprender. ¿Aprender es gratis? No. Aprender que te dice, dame una inversión y yo te la voy a devolver en el tiempo. Pero tienes que tener paciencia. Esto significa que los resultados nunca son de corto plazo. Tú no vas al gimnasio y esperas estar musculado al día siguiente. O no siembras y esperas cosechar al día siguiente. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ojo, porque este es un proceso que requiere paciencia y donde el liderazgo, ya ha salido antes, es clave. Y los líderes, y voy a usar la palabra que de nuevo ha dicho Javier, y aunque estábamos sentados no hemos hablado, esto tiene que ver con el ejemplo. Si alguien tiene que dar ejemplo de qué creemos, y lo ha dicho antes Daniel, convicción, el primero que tiene que dar el ejemplo en esto es el liderazgo, ¿no? Hay directivos que seguramente tienen menos tiempo que nosotros y sagradamente dedican 1 hora todos los días a aprender. Por eso, fijaros, declaración del CEO de Microsoft, no queremos ser una empresa que lo sabe todo, que es el pasado, sino que lo aprende todo, que es el futuro. ¿Okay? Y como decía otro gran filósofo de la vida, no hay tiempo para no aprender. Así que termino. ¿Puede nuestra organización permitirse no aprender y no colaborar con los demás? Si colaboro con otros, aprendo muchísimo más rápido. Y ojo, no aprender nos cuesta. Quizás la factura no la pagamos hoy y no sabemos cuánto es, pero nos cuesta carísimo. Termino con 2 frases. Fijaros, el mundo se divide entre los que saben y los que no. Y los que saben siempre tienen ventajas. Y los que no quedan a expensas. Frase maquiavélica porque la dijo Maquiavelo. Y la otra es más reciente, el ex presidente de Harvard. ¿El conocimiento es caro? Claro. Pero la ignorancia es todavía mucho más cara. ¿Okay? Muchísimas gracias y si alguien quiere la presentación, como yo os decía antes, encantado os la comparto. Gracias.